el descenso. La tradición familiar dictaba que al menos un fin de semana por mes parte de la familia se reuniría en la residencia Loud para cenar con los padres, pero dado que casi todas sus hermanas se hallaban lejos, Lincoln vio una posibilidad a considerar. Siendo ya un mes desde que Lupa se mudase con él, era la ocasión ideal para no solo satisfacer la curiosidad de su madre, sino que también para demostrar que al fin había superado el asunto del divorcio, además de que podría llevar a Lupa sin pasar por el inevitable interrogatorio que sus hermanas de seguro prepararían. Hasta el momento, ya se las había arreglado para inventar una historia convincente que esgrimía con cada llamada sospechosa, y siendo que Lupa tenía bastante experiencia en el arte del engaño, no le fue difícil corroborar todo lo que Lincoln decía. Además de aportar su propio grano de sal, ninguna otra persona necesitaba conocer toda la verdad. El hecho de que Lincoln hubiese asesinado a alguien quedaría sepultado como un secreto entre él y Lupa, al igual que la verdadera naturaleza de su relación. Llegaron temprano, justo a la hora del desayuno, y con la idea de pasar todo el día sábado allí. A final de cuentas, era sano salir de vez en cuando, y en especial teniendo un motivo para celebrar. Después de mover unos cuantos hilos, Lincoln se las había arreglado para matricular a Lupa en una secundaria cercana, la misma a la que él asistió. Era afortunado de tener a Clyde en ese sentido, ya que su amigo estaba involucrado en el comité de la misma como un directivo. Un par de palabras aquí y allá y uno de sus problemas terminó por solucionarse. Lamentablemente, Lincoln ignoraba por cuánto tiempo Lupa había dejado de estudiar, y si bien era inteligente, eso no significaba que pudiese cubrir todo un año en apenas unas semanas. Al final tuvieron que llegar a un compromiso con Clyde, que le ayudaría fin de semana por medio, mientras que Lincoln se encargaba de instruirla en el resto del material. Personalmente, el peliblanco no tenía problemas con esto, solían avanzar bastante rápido hasta el momento en que Lupa se hartaba de todo el estudio y se dedicaba a desconcentrarlo. Era muy buena en eso. Y hablando de distracciones, ¿qué es lo que tanto miras?, le preguntó a Lupa, que había insistido en recorrer la casa mientras que sus padres, abajo en la cocina, preparaban la mesa. Lupa apuntó a la pared. ¿Tienes la misma fotografía allá en casa?, le dijo. Lincoln se puso detrás de ella. En efecto, era esa vieja fotografía familiar, la que habían tomado cuando Lily seguía siendo una bebé. Es una de mis favoritas. Lupa la tomó de entre el resto, sosteniéndola entre sus manos y observándola con detenimiento. Me cuesta imaginarte siendo un niño, susurró. Eras lindo. Lincoln rodó los ojos. Era un perdedor, la oveja negra de la familia, rebatió como si nada, lo que no le gustó a Lupa. No digas eso, farfulló volviendo a poner el marco en su lugar. Solo yo puedo decir eso de ti. Lincoln sacudió la cabeza y siguió caminando hasta llegar a su vieja habitación. Existía algo que no le había dicho a nadie, algo que aprendió a enmascarar a temprana edad, cuando ciertas diferencias entre él y sus hermanas afloraron al punto en que fue imposible ocultarlas, y aunque se avergonzaba de admitirlo, una pequeña parte de él hallaba una enfermiza satisfacción al reconocer que, sin importar lo mucho que pudiese esforzarse, él siempre sería diferente a sus hermanas, y no en un buen sentido. Aquel comentario sobre ser la oveja negra de la familia era para Lincoln un viejo recordatorio de las falencias que lo perseguían incluso en la actualidad, minando desde ese entonces cualquier confianza que pudiese tener en sí mismo. Tal vez era por ser el hijo de en medio, o el único chico entre tantas chicas. La verdad, era algo en lo que evitaba pensar, porque siempre lo llevaba de vuelta a una de sus peores inseguridades. Sus hermanas eran especiales, no solo por el mero hecho de que fuesen familia, sino que eran realmente especiales. Todas y cada una de ellas se destacaba de una forma diferente, todas y cada una de ellas parecían brillar de algún modo, mientras que él siempre seguiría siendo ese chico más o menos insípido, que era el hermano de alguien más, alguien cuyo nombre valía la pena recordar. Ahora que tenía a Lupa en su vida, las mismas dudas comenzaban a asaltarlo, pues estaba seguro de que un día, tarde o temprano, ella descubriría, al igual que Lucky y Ron y Ann, que la vida junto a él no tenía sentido, y entonces lo dejaría. Por ello, en cuanto sus celos comenzaban a surgir, agradecía que el sentimiento de culpa se hiciese presente para apagarlos, porque al menos sabía manejar la culpa. Después de lo de Lucky, se había acostumbrado a vivir de esa manera. Sigo sin creer que te veas a ti mismo como la oveja negra, bromeó Lupa al darse cuenta de que Lincoln seguía absorto frente a la puerta del armario de escobas. Sin esperar una respuesta, giró el picaporte. Adentro, vio un cuarto conservado por el tiempo. Lincoln supuso que un día sus padres volverían a convertir ese lugar en un armario, pero eso nunca sucedió. Lupa entró y recorrió el lugar. Estaba algo polvoriento, pero aparte de eso, se notaba que los padres de Lincoln se tomaban la molestia de asearlo de vez en cuando.
Así que aquí vivías, suspiró encantada, en un raro desplante que a él le pareció adorable. Así es, el viejo armario, tal y como lo recuerdo es lindo, concedió ella, y por lo que veo sigues siendo un nerd, se burló, mientras examinaba las muchas figuras y pósters repartidos por la habitación. El peliblanco se dejó caer sobre la cama y examinó todo a su alrededor, el que papá y mamá siguiesen cuidando de sus cosas y las de sus hermanas le parecía un detalle muy enternecedor. Lincoln esperaba que después de algunos años tanto sus viejos juguetes como el resto de sus cosas fuesen a parar al ático, pero en lugar de eso seguían en su sitio. Sintió un peso a su lado y se giró para encontrar a Lupa recostada sobre su cama. ¿Y trajiste a alguna de tus novias aquí? La pregunta lo descolocó por completo, ni soñarlo. Exclamó avergonzado, no conocí lo que era la privacidad hasta que comencé a vivir por mi cuenta. Lupa esperaba una respuesta así, eso de ser la oveja negra de la familia seguía incomodándola. Desde que comenzó a conocer a Lincoln se dio cuenta de que él era una persona muy reservada con sus emociones al punto en que le costaba expresarse incluso con ella. Hasta hace no mucho, Lupa suponía que no era otra cosa que parte de su personalidad, pero conforme discutían acabó por descubrir que había mucho más que eso. Existía en Lincoln un temor que estaba conociendo de a poco. «Hey Lincoln», lo llamó mientras se incorporaba, el peliblanco arqueó una ceja sin saber qué esperar hasta que Lupa se subió a su regazo, lo empujó contra el colchón y lo besó hasta quedarse sin aliento. Al terminar se sintió muy orgullosa de sí misma. Lincoln respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba rápidamente a la vez que sus manos habían terminado agarrándola de la cintura. Lupa sonrió con malicia y recargó todo su peso sobre el regazo de Lincoln, extendiendo la falda negra que usaba por sobre los dos, abriendo las piernas para atraparlo entre ellas. ¿Y qué se siente besar a una chica mientras tus padres están abajo? Rió al verlo aún atónito, jamás se cansaría de hacerle eso a Lincoln. Apenas comenzaba a limpiarse las lágrimas por tanto reír cuando se vio de nuevo frente a él. Lincoln no tenía idea de qué le había ocurrido, solo sabía que los papeles se habían invertido y ahora era Lupa la que estaba sobre la cama. Continuó besándola mientras que Lupa le correspondía y se abrazaba a su cintura usando las piernas. Lincoln dejó que una de sus manos se colase por debajo de la camiseta de mangas largas de Lupa, acariciando su vientre para luego descender a sus caderas. Sintió el material de la falda y se dio cuenta de que ahora tenía los muslos descubiertos, contuvo el aliento y se separó de ella para verla por completo. Seguía teniendo esa expresión de triunfo que portaba cada vez que lograba quitarle el aliento, su cabello platinado formó un halo alrededor de su rostro el cual estaba ligeramente sonrojado haciendo que sus pecas resaltasen. En algún punto, Lupa se había agarrado de su polo naranja haciendo un puño con la tela y tirando de ella, ignorando por completo el hecho de que estuviesen en la casa de sus padres y que en cualquier instante podrían ser descubiertos. Pero eso a Lincoln le tenía sin cuidado, solo podía verla a ella, solo podía pensar en ella. Lupa tenía los ojos más hermosos que alguna vez hubiese visto. Lincoln. Lupa. Bajen a cenar. Recuperó la compostura al escuchar a su padre llamarlos a cenar, la dejó ir lentamente. Lupa parecía decepcionada, pero el prospecto de probar la comida de Lynn mejoró su ánimo. Supongo que tendremos que dejarlo para más tarde, murmuró mientras Lincoln la ayudaba a ponerse de pie. Ambos se arreglaron lo mejor que pudieron y bajaron las escaleras. Frente a los padres de Lincoln actuaron como si nada hubiese pasado. Lynn les gastó unas cuantas bromas a ambos hasta que Rita le rogó que se detuviese y al finalizar, pasaban de las 10 de la noche. Bueno, se hace tarde, anunció Lincoln cansado, creo que ya es hora de partir. Rita y Lynn compartieron una mirada cómplice. Hijo, comenzó Lynn, deberían quedarse a dormir. Esto le resultó extraño a Lincoln, claro, no era la primera vez que le ofrecían pasar la noche después de lo del divorcio, pero desde hacía un buen tiempo que ese tema no había salido a la palestra. No lo sé papá, ni Lupa ni yo trajimos que vestir, trató de excusarse, sin embargo, no tenía idea de que sus padres ya habían pensado en todo. Descuida Lincoln, Lupa puede usar una de las viejas pijamas de Lucky, creo que tiene la misma talla que tenía ella a su edad, dijo Rita, guiñándole un ojo a la susodicha. Ahora, siendo el hombre del plan, Lincoln tenía una idea bastante clara del momento en que alguien se las arreglaba para atraparlo y en el caso de sus padres, solían salirse con la suya. Solo le bastó ver el rostro de Lupa para saber que se quedarían a dormir, pues de ningún modo se atrevería a decepcionarla siendo que la estaba pasando bien con su familia. Regresó a su asiento y asintió conforme. Claro, no hay problema entonces si tú puedes usar una de las mías, agregó Lynn, agradeciendo el hecho de que a su edad siguiese estando en forma.
Gracias papá, se hicieron los arreglos necesarios, o mejor dicho, se revelaron, ya que Rita y Lynn tenían planeado de antemano retener a Lincoln. Lo habían discutido muchas veces, incluso desde antes del divorcio, el cómo Lincoln parecía perderse en sí mismo cuando algo lo incomodaba, volviéndose cada vez más distante, y en especial después de lo que sucedió con Lucky. Ellos temían que sucedería lo mismo después de que Ron y Ann lo abandonase, y hasta hace no mucho, ese mismo escenario se estaba volviendo realidad, o al menos así parecía hasta que esa joven entró en su vida. Lo planearon como una forma de mostrar agradecimiento, el tener a Lincoln y a Lupa como huéspedes para conocerla.